Escuela de Gigantes. Quien les habla, Marcelo Ectisdana, abogado, mediador, trainers en PNL, coaching. Acá con Rocío, médica, especialista en medicina interna, psicoendocrinología, y tantas cosas que podríamos decir que nos ha dado la vida, ¿no? La experiencia de la vida. En mi caso, haber transitado los pasillos de tribunales y ver los contextos que a veces enfrenta la gente que llega a tribunales, ¿no? Tanto en el foro penal como en el foro de familia, uno puede ver todas las realidades en las que las personas están inmersas y cómo determinan sus decisiones, su visión de la vida. Hoy publicaron un estudio de cómo esta pandemia había multiplicado, no la pandemia, la cuarentena, multiplicado el consumo de psicofármacos legales y también los no legales, son los que no hay control, pero que esta realidad, este contexto macro, había generado respuestas de angustia, de tristeza, y mucho tiene que ver cómo lo abordamos. Para muchos fue una ruptura y un reanálisis de su vida y poner en la balanza qué sirve, qué no sirve, en qué uso mi tiempo, en qué no lo uso. También nos enfrentamos a los dolores, a personas que murieron, que queríamos, a otras que estuvieron al borde y dijeron, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué me falta concretar? Entonces hay una realidad, un territorio, diríamos en PNL, pero también hay mapas con los cuales interpretamos ese territorio. En neurociencia, en vez de mapas, decimos modelos de realidad. Fito dice, esto es una mariposa tecnicolor por el cual veo la vida. Contanos, Ro, sé que has estado investigando algunos experimentos de neurociencia que hablan un poco de esto de que depende de nuestros mapas, nuestras interpretaciones de realidad, la forma en que la abordamos, la vivimos. Sí, como decíamos, es una cuestión bidireccional. Los entornos, ya sean los objetos y sustancias que están a nuestro alrededor, nos van a modificar a nosotros mismos y también las relaciones entre las personas, y a la vez nuestras experiencias a largo plazo son las que van a modificar la forma en la que interpretamos las situaciones que vivimos o el entorno en el que nos encontramos. Hay una frase que dice, no vemos el mundo como es, sino como somos. Y hay un experimento que lo pueden hacer claramente en su casa, que es, agarran un balde de agua caliente, un balde de agua templada, digamos, temperatura ambiente, y uno frío. Y ahí primero ponen, o sea, el experimento que se hizo, digamos, fue colocar ambas manos, una en el balde de agua fría, otra en el balde de agua caliente, por un rato. Obviamente al principio se sentía fría una mano, caliente la otra, pero después ya el cuerpo como que tiende a acostumbrarse un poco a las temperaturas. Después de un rato, colocar ambas manos en el balde de agua tibia. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí vamos a sentir una mano fría y la otra caliente, siendo que el agua está a la misma temperatura para ambos casos. Qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma de ejemplificar el cómo nosotros sentimos nuestros entornos y nuestra realidad en función de dónde venimos y cómo somos. Por eso no todas las personas van a sentir los contextos de la misma manera. Como decíamos recién, el territorio es el mismo, los mapas son diferentes. En eso tenemos que empezar a entender cuándo se conforman esos mapas, nuestras interpretaciones desde la realidad. Y hay algo que yo llamo el código base, ¿no? Los cimientos de nuestra comprensión de la realidad, que es en la infancia. Y no es que sea determinante absolutamente
pero sí crean un software sobre el que se van apilando después nuestras interpretaciones, como un Windows, ¿sí? Tenemos Windows XP, después vino el 5, el 10, y así vendrá el 20. Bueno, pero sobre un código base. Nuestro código base es nuestra infancia. Y eso determina nuestras interpretaciones, nuestras conductas, nuestros miedos. Y por eso es tan importante crear entornos para la niñez de confianza, de escucha, de alegría, ¿no? Como decíamos en el programa anterior, enseñar la alegría, enseñar que existe la posibilidad de felicidad. Hoy le decía a una clienta mía que está en Dubái, hacíamos una sesión de coaching, y hablábamos, digo, de este, le di un mantra, ¿no? Que todos tenemos que contarnos, que es: la felicidad está en mi vida y la acepto, ¿no? Acepto la felicidad en mi vida. Porque a veces los contextos infantiles no nos permiten aceptar que podemos ser felices, ¿no? Nos exigimos tanto, somos tan perfeccionistas o jueces, tan críticos con nosotros mismos, que nada de lo que sucede en un contexto maravilloso que podemos tener, no lo podemos disfrutar, no lo podemos apreciar. Entonces tenemos que revisar nuestro código base. Si somos quejosos todo el tiempo, si somos criticones, o si nos permitimos la felicidad. Tenemos que recordar este sesgo negativo del cerebro, que tiene a buscar, guardar y potenciar los que nos puede hacer daño. Entonces, al final de la noche, nosotros decimos: ¿cómo te fue? ¿Cómo fue mi día? Y seguramente vamos a buscar los 3, 4 momentos desagradables y no que tuvimos 24 maravillosos de vida. Entonces, prioridades para ir teniendo en cuenta. El mapa y el territorio son distintos. Una cosa es lo que estamos viviendo, los contextos que estamos, y lo otro es cómo los interpretamos. También tenemos realidades que vienen por la interacción con los demás, cómo nos relacionamos con los demás. Y hay algo que en PNL se llama rapport, que es cómo nos sintonizamos con los demás. Hay estudios sobre eso ya desde la neurociencia, ¿no? Sí, hay estudios ahora con los avances de la tecnología donde podemos ver realmente cuál es la actividad neuronal que hay y en qué circunstancias. Estos estudios muestran que cuando dos personas se relacionan entre sí y se comunican, la interacción entre ambos cerebros tiende a hacer como una sincronización de ambos cerebros. Es decir, se activan partes similares o partes complementarias en algunos casos, y a la vez el cerebro sería como, digamos, la base, da órdenes al resto del cuerpo. Entonces se ha demostrado que esta sintonización no es necesariamente como solo cerebro-cerebro, sino que es cuerpo a cuerpo. El cerebro envía las señales al resto del cuerpo, al corazón, modifica la frecuencia cardíaca, modifica la tensión arterial, el ritmo respiratorio, el ritmo intestinal. Todas esas cosas de las que somos inconscientes empiezan a responder a un cerebro que a la vez está sintonizando con otro cerebro. Lo cual no es bueno ni malo, digamos. En parte es una de las bases de la empatía, pero está bueno saber que está esta sincronización, porque podemos caer presos de estados de los cuales no queremos necesariamente. Si nosotros vemos una persona que está sufriendo, bueno, nuestro cerebro va a activar sensaciones propias de sufrimiento y de dolor. Y tampoco diferencia si eso es un dolor fingido o es un dolor real. Entonces, frente a alguna manifestación de dolor de otra persona, nuestra percepción de dolor se va a activar. Vamos a tener sensaciones de incomodidad o de angustia. Lo mismo frente a personas que se están quejando continuamente. A veces la queja productiva, a veces la queja... generalmente la queja improductiva. La retroalimentación negativa siempre es mala. Claro, ¿no? Entonces vamos a terminar adoptando, por rapport sería desde la PNL,
y con estos estudios que comprueban desde las neurociencias, adoptamos posiciones y vivencias que tienen los demás, ya sea estados de bienestar, de alegría, de poder, como estados negativos, de pesimismo, de angustia, que bueno, a veces son necesarios, pero también saber que existe nos permite primero ser conscientes de nosotros mismos, quizás acompañar mejor a una persona que está pasando por un mal momento sin ser necesariamente presos de eso, y a la vez elegir también a veces nuestros entornos, nuestras amistades, cómo me relaciono, o relacionarme con las mismas personas pero cambiar la dinámica. Por eso en PNL se dice que hay que establecer el rapport o esta sintonía y luego guiarlo a un estado de excelencia. Pero no siempre es fácil porque uno a veces también tiene sus límites, a veces caes sin darte cuenta en estos sistemas negativos. Es muy gracioso porque hay un libro bastante conocido que se llama Gente Tóxica y todos dicen de los demás que son tóxicos. Y es probable, y cuando uno se pega o se asocia a gente tóxica, termina siendo tóxica. Pero estos somos los tóxicos nosotros, con esto de la crítica positiva, y ya la palabra lo dice, es crítica, ¿no? Ahora, los aportes positivos son otra cosa. Aportar, crear, mejorar, son bonitas tareas. Pero la crítica positiva es algo que algunas personas se especializan en tener y van sembrando, ¿no? Angustia, tristeza. Un niño que se cría en un ambiente de crítica positiva seguramente va a ser una persona adulta que se va a criticar todo el tiempo y que nunca se va a permitir la felicidad, el descanso, la alegría. Desde el punto de vista de la PNL, me acuerdo John, en una charla, el creador de la PNL me dice que la esquizofrenia se desarrolla cuando se educa a las personas con el no, ¿no? No hagas esto, no lo otro, no lo otro. Pero a su vez está la parte de uno que quiere hacerlo, que quiere a lo mejor jugar, no, no juegues. ¿Querés comer algo? No, no lo hagas. Sin explicar, sin comprender, sin crear otra alternativa. Entonces, estos entornos del no, en vez de la construcción de otras opciones más poderosas, crean esta esquizofrenia de quiero algo y no me animo, lo hago y siento culpa. Siempre este vaivén dentro de uno mismo. ¿Los entornos son más poderosos que las personas? ¿O las personas son más poderosas que los entornos? Creo que acá hay un gran logro de la PNL, un gran aporte, que no es suficiente, pero que es un gran aporte, que es que el mapa, entender que el mapa no es el territorio, esto es, los contextos existen, pero vos podés recrearlo, refuncionalizarlo de una forma ecológica y útil para vos. Esto creo que es un aporte inmenso de la PNL y por eso Bandler dice de qué se trata la verdadera PNL, ¿no? Volvamos a ese punto. No lo que se entiende por PNL, que están dando vuelta por todos lados, como de pensamiento positivo o no sé qué. Dice, se trata de libertad personal. ¿Cuál libertad? De que vos podés rehacer, reconfigurar tu cerebro, tu interpretación de la realidad y superar los contextos. Ese es el gran mensaje profundo de la PNL de alto nivel, ¿sí? Decir, la posibilidad de reconstruir tus programas internos, tu código base, e ir más lejos que la realidad que está presentada, es una posibilidad que tenés como ser humano. Y hay que intentar abordarla y crearla. Eso es lo que hacen los grandes deportistas, los grandes creadores de cosas. La resiliencia es eso, ¿no? Hay que cuidarse mucho de los contextos tóxicos. Por eso en una empresa, en un trabajo, donde te sentís mal, donde todo el mundo está mal,
por más que vos tengas la mejor buena onda, el mejor mapa, el contexto también es muy poderoso y seguramente te va a golpear y va a tener consecuencias. Por esto del rapport, por eso que convivís en un sistema macro todo el tiempo, que es muy complejo, como por ejemplo la cuarentena, que ha creado un problema macro donde todos nos hemos sentido mal, nos sentimos mal y hoy estamos buscando comunicarnos, abrazarnos, salir, ¿no? Sí, es muy curioso porque, bueno, investigando un poco qué dicen las neurociencias sobre los contextos y todo esto, resulta que las relaciones entre las personas y esto de la sintonización de los cerebros y los cuerpos y todo, digamos, y la empatía, están como ubicados, por decirlo de una manera, en una parte del cerebro que casualmente es la misma que es la que está encargada de enfocarse en uno mismo. Entonces es como un área del cerebro que se fija en los demás y en uno mismo. Qué interesante. Es muy interesante. No se O sea que tiene una sabe, doble percepción. claro, no se sabe del todo cómo interpretar esta situación, ¿no? Pero sí es como, en parte, digamos, una de las cuestiones que nos pueden volver como más empáticos, también nos puede volver como más egoístas. Es como que está ahí. Pero por otro lado, también es una especie de defensa, porque es en la misma base donde yo puedo prestar atención a todo lo que está pasando y a la vez centrarme en mí. Esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en los contextos que por ahí no son del todo favorables. Lo que decimos de volver al momento presente, en este preciso momento, y si este momento no es el mejor, bueno, volver a mi centro, a mi respiración, a mi unidad. Y es todo en la misma base cerebral. Qué interesante. Cuántas cosas estamos aprendiendo de todas las investigaciones nuevas, ¿no? De neurociencia y también de la epigenética, de que qué se va a expresar o no de nuestros genes. Entonces hay enfermedades, conductas, que se desarrollan por contextos, por mantener los contextos. Podemos cambiar una enfermedad, un patrón de conducta, si modificamos los contextos que heredamos. Hay muchas historias más, muchos contextos más, más elementos para seguir tirándoles y algunas propuestas. Pero tengo ganas de escuchar qué te parece algo que tiene que ver con el contexto nuestro, que Emma nos va a poner Lunita de Alberdi. Me parece que el Rally Barrio Nuevo, que suele hacer unas plazas muy lindas ahí en Unquillo, y nos habla de Córdoba, de nuestra Córdoba. Vamos a ir a un pequeño corte y le vamos a dar algunas claves para poder ayudar, para poder sostener esto que vos decís, estar presente, y algunas otras claves que hacen a nuestra felicidad. Bueno, enseguida volvemos.